En diciembre de 1829 llega al gobierno de la provincia de Buenos Aires tal vez la figura más conocida de la historia porteña, Juan Manuel de Rosas, por ese entonces un rico hacendado proveniente de familias aristocráticas, quien, si bien no había tenido protagonismo en los sucesos de la Revolución de Mayo, se había transformado, sobre todo a partir de la guerra con Brasil, en un referente político de Buenos Aires. Esto era ciertamente muy particular, porque hasta este momento, hasta la guerra con Brasil de 1825, todos los miembros de la temprana vida política nacional habían estado ahí desde el principio, y Rosas simplemente parecía salido de la nada, lo que lo transforma en el primer outsider de la política argentina. Esto no es una simple opinión mía, es algo que el propio Juan Manuel de Rosas confirma en sus primeros momentos como gobernador de Buenos Aires, porque cuando tiene que decantarse por uno de los dos bandos, unitarios o federales, que se habían estado disputando la primacía política desde los primeros años después de la Revolución, Rosas es contundente y afirma que, si bien todo el mundo pensaba que él era federal, él no pertenecía a ningún partido político, sino a la patria. Hola a todos, sean bienvenidos al podcast de historia La Barba Roja de Barba Roja. Cuando Rosas es nombrado como gobernador de Buenos Aires, la provincia todavía estaba hecha un caos. En los meses posteriores a la firma del Tratado de Paz con el Imperio del Brasil, el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Manuel Dorrego, había sido depuesto y después fusilado por el general Lavalle. Rosas había luchado contra la insurrección de Lavalle, pero su bando había perdido. Sin embargo, en poco tiempo, y sobre todo gracias a la alianza de Rosas con Estanislao López de Santa Fe, Lavalle termina negociando su salida, pactando justamente con Rosas la designación de un nuevo gobernador, llamado Viamonte. El gobierno de Viamonte inicia en agosto de 1829 y finaliza en diciembre del mismo año, por lo que es en este caos político que asume la gobernación Juan Manuel de Rosas. Cuando Rosas llega a la gobernación de Buenos Aires, lo hace con una sola consigna: restablecer el correcto funcionamiento de las instituciones provinciales, que había sido interrumpido por el golpe de Lavalle. Rosas era conocido como una figura política que defendía el interés de los hacendados, pero no cualquier sector de hacendados, los hacendados de Buenos Aires. A Rosas en sí la dicotomía unitario-federal no le interesaba demasiado. Había luchado en ambos bandos. Lo que sí tenían en común todas las participaciones bélicas de Rosas es que siempre habían defendido los intereses de Buenos Aires, y en sus primeros momentos de gobierno. Esta ausencia de definición política se va a ver desafiada, porque una de las primeras cosas que hace Rosas cuando llega a la gobernación es realizar un fastuoso funeral público para el asesinado gobernador Manuel Dorrego, en un gesto que pareciera haberlo acercado a los federales de Buenos Aires. Sin embargo, Rosas era un tipo pragmático, no hacía nada si no era por conveniencia política, lo que nos hace preguntarnos si hasta el momento un tipo pragmático como Rosas no se había definido políticamente, ¿por qué hacerlo al principio de su mandato? La respuesta está en la popularidad de Dorrego. Rosas, al conmemorar al asesinado gobernador, se gana el apoyo de una gran parte de Buenos Aires, independientemente de su propia preferencia política. En este sentido, podemos trazar un paralelismo histórico entre la figura de Rosas y la de Julio César, ya que el famoso líder romano, también sin haberse definido políticamente, realiza un muy famoso discurso en el funeral de su tía Julia, referente de la facción mariana, una de las dos grandes facciones de la guerra civil romana. Rosas entonces, que al igual que César era un tipo muy pragmático políticamente, sabiendo que gracias al funeral de Dorrego contaba con el apoyo de la población de Buenos Aires, lo que lo acercaba al bando federal, decide también acercarse al bando unitario y aprovecha la estructura política que el unitarismo tenía en Buenos Aires. El gobernador llena todos los cargos públicos con unitarios, a quienes usa para lograr la estabilidad política en la ciudad. Y una vez que las instituciones políticas en Buenos Aires vuelven a funcionar con normalidad,
Rosas simplemente se saca de encima a todos estos funcionarios unitarios. Esto es algo que el gobernador podía hacer porque contaba con las famosas facultades extraordinarias, potestades institucionales cuasi dictatoriales, que le permitían saltearse todo el resto de las instituciones estatales. Rosas va a hacer amplio uso de estas facultades extraordinarias, utilizándolas, por ejemplo, para censurar a todos los periódicos afines a su enemigo político Lavalle. Ahora bien, mientras esto sucedía en Buenos Aires, en el interior del país la guerra civil continuaba. El general Paz, mano derecha de Lavalle, había logrado establecer un punto fuerte en Córdoba, ya que había logrado derrotar al gobernador Bustos. Varias provincias se habían unido contra el general Paz y habían puesto al mando de sus tropas a un tal Facundo Quiroga, quien ataca Córdoba, pero es derrotado en la batalla de Oncativo el 25 de febrero de 1830. El fracaso de la ofensiva de Quiroga permite a Paz atacar a este grupo de provincias aliadas e instaurar en cada una de ellas un gobernador afín, y entonces en agosto de 1830 las provincias ocupadas por las fuerzas de Paz se unen en lo que se llama la Liga del Interior, un conjunto de provincias bajo la égida del unitarismo, pero con un marcado tono antiporteñista. La Liga del Interior delega todo el poder militar en el general Paz, y una vez más el unitarismo parecía emerger como la principal fuerza política del país. Ahora bien, como respuesta al establecimiento de la Liga del Interior, las provincias federales deciden firmar el Pacto Federal, una alianza defensiva-ofensiva entre Santa Fe, Entre Ríos y Buenos Aires, auspiciada por Estanislao López. La idea del Pacto Federal era presentar un frente unido ante la amenaza unitaria y llevar la guerra al resto de las provincias del país. Estanislao López es designado como el principal líder militar del Pacto Federal, y entonces la guerra civil se reanuda. López plantea una guerra ofensiva. Sus propias tropas se sitúan en la frontera entre Santa Fe y Córdoba para evitar cualquier embate de la Liga del Interior, y después se envían dos fuerzas de ataque, una liderada por Pacheco y la otra por el propio Facundo Quiroga, que en muy poco tiempo van a conseguir la primacía sobre las fuerzas unitarias. El propio Paz termina cayendo prisionero el 10 de mayo de 1831, y si bien las fuerzas unitarias, ahora lideradas por el general Lamadrid, se repliegan hasta Tucumán con el fin de plantear una defensa ante las fuerzas federales, finalmente los unitarios van a ser derrotados en noviembre del mismo año, y esta nueva fase de la guerra civil finaliza. La Liga del Interior se rompe, y las provincias que la componían van de a poco uniéndose al Pacto Federal, hasta que el federalismo se impone en todo el país. Por primera vez desde la independencia, todo el territorio se encontraba bajo un signo político, y entonces las provincias entienden que era momento de sancionar la tan esperada Constitución, que iba a poner punto final al proceso de conformación estatal. Sin embargo, esto no sucede, y ahora vamos a explicar por qué. De esta nueva fase de la guerra civil emergen victoriosas tres figuras. Por un lado, el gran líder del federalismo, Estanislao López. Por otro lado, el gran comandante militar de las fuerzas federales, Facundo Quiroga. Y en un tercer lugar, el gobernador de la provincia más rica, y probablemente el que tenía más habilidad política, Juan Manuel de Rosas. De esta manera, y una vez más trazando paralelos con la historia romana, se conforma un triunvirato no oficial, y cada uno de estos, entre comillas, triunviros, va a tener sus propios intereses. El que los defiende de manera más agresiva es el propio Juan Manuel de Rosas, para quien era muy conveniente que Buenos Aires fuese la provincia más rica, y pretendía que esto quedara así. Rosas sabía que Buenos Aires había logrado esta primacía económica no solo por haber sido la capital del virreinato del Río de la Plata, sino después porque había aprovechado todo el clima de caos político que había sucedido después de la Revolución de Mayo. En Buenos Aires se encontraba el único puerto por el que se comerciaba con todo el mundo, y también en Buenos Aires se encontraba la única aduana de Argentina, la cual imponía un tributo por su uso. Esto había hecho de Buenos Aires la ciudad más rica del país, pero la sanción de una constitución federal, sin lugar a dudas,
iba a permitir que cada provincia comerciara como se le antoje y con el país que se le antoje, y entonces Buenos Aires no iba a poder imponer más las condiciones que la habían hecho tan próspera. Por este motivo, si bien después de la victoria federal en la Guerra Civil se esperaba que se sancionara una constitución, Rosas sabotea activamente los intentos de establecimiento de un Congreso Constituyente, como es el caso de la Convención Constituyente establecida en Santa Fe a instancias de Estanislao López en 1832. En diciembre de ese mismo año, el mandato de Rosas como gobernador de Buenos Aires finaliza, y francamente este periodo había sido todo un éxito. Buenos Aires ahora contaba con instituciones funcionales, había formado parte del bando ganador de la Guerra Civil, y encima se había asentado en su primacía económica sobre el resto del país. Por este motivo, no es sorpresa para nadie que Rosas haya sido elegido de vuelta para el cargo. El gobernador acepta gustoso la responsabilidad, porque consideraba que obviamente iba a venir acompañada de un nuevo otorgamiento de facultades extraordinarias. El tema es que estas facultades no son ofrecidas, y entonces Rosas presenta una renuncia indeclinable. Sin embargo, como ya sabemos, no va a pasar demasiado tiempo para que Rosas se transforme nuevamente en gobernador de Buenos Aires, pero en su nuevo mandato, el ya apodado restaurador de las leyes va a mostrar su faceta tiránica. Pero eso es historia para otro capítulo. Hasta acá llegamos con el capítulo de esta semana. Si llegaron hasta acá y no están suscritos al canal, les recomiendo que se suscriban, subo capítulos nuevos todas las semanas. Y si por otro lado ya están suscritos, pero tienen ganas de apoyar al podcast, pueden hacerlo mediante un aporte mensual transformándose en miembros del canal en YouTube, o si no, mediante Patreon. Les dejo el link en la descripción del capítulo. Muchas gracias por haber escuchado y hasta la próxima. Gracias por escuchar La Barba Roja de Barba Roja. Si tenés alguna pregunta o simplemente querés hacer un comentario, no dudes en escribirme al mail del podcast, labarbarrojadebarbarroja@gmail.com. Hasta la próxima.